¿Qué tal, queridos amigos? Como dice la canción, llegaré hasta donde pueda, pero nunca sin dejar de criticar y cuestionar a todos los pillastres que han hollado contra nuestro país. Esto es lo que les molesta profundamente a los que me atacan diariamente. Pero ya esos ataques me vienen como el viento a Juárez, sencillamente. No les hago ningún caso porque no hay argumentos que puedan sostener. Simplemente es el exabrupto, la torpeza, la ignorancia, el negar los hechos evidentes. Miren ustedes, en los últimos meses, me han comentado mucho, amigos de fuera, sobre todo de fuera de México, de fuera de la República Mexicana, que ven con preocupación la militarización de México. Yo les comento que, en efecto, desde hace algunos años comenzó a darse este fenómeno desde que Felipe Calderón tuvo la osadía de sacar al ejército de los cuarteles y ponerlos a vigilar o a tratar de replegar a las fuerzas del mal. No tuvo ningún éxito, como tampoco lo tuvo ningún éxito el señor Enrique Peña Nieto, que se le ocurrió fundar una gendarmería nacional, gendarmería le llamó, bajo los auspicios del general colombiano García Óscar Naranjo, que pues ahora Óscar Naranjo Trujillo, quien ahora volvió a su país después de haber formado una gendarmería que no sirvió para bendita la cosa, para nada absolutamente. Y lógicamente de ahí tomó la idea López Obrador para crear la que ahora conocemos como Guardia Nacional. Una Guardia Nacional que no se sostiene bajo ningún concepto, ninguna lógica y que no ha rendido resultado alguno. Pero vamos por partes. El Ejército Nacional ha ido ganando posiciones desde que Miguel de la Madrid, temeroso, fue acosado por el ejército después de una transición política compleja, cuando José López Portillo, su antecesor, decidió expropiar los bancos y causarle un daño severo a los grandes financieros nacionales. Pero duró poco, porque López Portillo finalmente tuvo que dejarle a su sucesor, Miguel de la Madrid, el desafío de pagar las mayores indemnizaciones en la historia de México, precisamente a quienes habían expropiado los bancos. O sea que ganaron dos veces, porque los bancos que expropió López Portillo estaban quebrados, los salvó de aplicar la quiebra y después les pagó por la indemnización para que pudieran recuperar algo de lo perdido. Y se hicieron más ricos que nunca. Y así desde entonces han manejado las finanzas nacionales. Pero también es cierto que a Miguel de la Madrid lo acosó el ejército a tal punto que alguna vez su secretario privado, ese nefasto sujeto yucateco, Emilio Gamboa, en su oficina de Los Pinos, me reveló que habían estado, así me señaló el escritorio, estuvimos aquí, mira, en el filo del escritorio, en el filo del abismo, por las presiones del ejército, y tuvimos que superarlo. ¿Cómo tuvieron que superarlo? Dándole mayores canonjías al ejército. Al ejército le viene bien el cambio de gobierno de cada sexenio, precisamente porque crece su posibilidad de chantajear al presidente entrante y solicitarle mayores canonjías. Esto siempre ha sido así, pero en el caso de López Obrador ha sido mucho más grave, porque López Obrador tenía muchas ligas y vínculos con el narcotráfico. A pesar de que no lo digan, era evidente que durante sus campañas electorales salía el narcotráfico a apoyar los mítines, por ejemplo, allá en el Triángulo Dorado,
entre el Estado de México, Michoacán, Guerrero, este triángulo famoso, en donde pues también quedaba cerca Jalisco, en donde no se podían mover ninguna hoja del paisaje nacional sin que interviniera el narcotráfico. Esto fue así y es así. Desgraciadamente, el narcotráfico creció y López Obrador fue llevado a la presidencia con 31 millones de votos sacados con la fuerza de la irracionalidad, con la fuerza del desastre que estaba acumulado desde muy atrás y que obviamente estalló en los tiempos de un miserable presidente que no tenía funciones cerebrales para poder ejercer la presidencia. No tenía tampoco corazón ni arrestos para perseguir la delincuencia. Por eso fue presidente, y fue presidente 6 años, a pesar del oprobio de que en 2014, menos de 2 años después de su toma de posesión, ya era incordiado por los mexicanos como consecuencia de las matanzas de Tlatlaya, Tanuato y desde luego por la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa en octubre de 2014. Esto manchó definitivamente a su gobierno, que por si fuera poco, acabaría también bajo el escándalo de aquellas casas blancas. Aquellas casas blancas suena también la canción, pero aquellas casas blancas hundieron moralmente el gobierno de Peña Nieto. Y por supuesto, ya llegado al sexenio de López Obrador, nos dimos cuenta del interés de López Obrador de hacer exactamente lo contrario de lo que había dicho en la campaña. Él había dicho que iba a desaparecer al ejército de las calles, que iba a asegurar la normalidad y que combatiría a los narcotraficantes con el ejército, pero con el esquema de abrazos y no balazos. Esto era una forma de darles derecho de picaporte a los grupos delincuenciales para que hicieran lo que quisieran en territorio nacional. Y así han procedido desde entonces. Lamentablemente, las cosas se han torcido terriblemente. Fíjense ustedes, para hablar nada más de lo reciente. Se dice que hubo 13 operativos para tratar de capturar a Rafael Caro Quintero, que todos sabían que vivía en un punto intermedio entre el límite de los estados de Sonora, Sinaloa y Chihuahua, un triángulo. Ahí se movía como le daba la gana. También iba a Culiacán, a Sinaloa, a sus casas. Pasaba por abajo del Palacio de Gobierno de Culiacán y nadie se fijaba en él. Bueno, sí se fijaban en él, pero nadie se atrevía a hablar, ni siquiera en voz baja, de su presencia. Igual que como hacía el Chapo Guzmán en su momento, igual que como hace el verdadero rey del cártel de Sinaloa, el señor Ismael El Mayo Zambada, que es desde hace mucho tiempo, desde 2015, cuando fue presentado en Sociedad por Julio Scherer García, después de una entrevista en los feudos del propio narco, dando a entender que ya era él, el Mayo Zambada, el que verdaderamente jefaturaba al cártel de Sinaloa desde 2015, desde 2010, en que salió publicada la entrevista. Fíjense ustedes la cantidad de roces y de esquizofrénicos movimientos que nos hacen ver una cosa. El ejército mexicano está profundamente contaminado por sus vínculos con el narcotráfico. Y solo después del encuentro privado que tuvo con Kamala Harris en Washington el señor López Obrador, luego del cual llegó
boquiabajado a la Casa Blanca, en donde fue tratado como un gobernador más de la Unión Americana, con 10 minutos de audiencia, que se convirtieron en 40 porque López Obrador no dejó de hablar durante 30 minutos. Pero ya advertido de lo que no podía tratar con Joe Biden y advertido además de que necesitaba Estados Unidos una prueba fehaciente de que combatía el narcotráfico. 3 días después se dio el operativo, dirigido esta vez por la DEA. Y digo esta vez porque ya antes se habían dado 13 operativos fallidos. 13 operativos nada más para camuflar el hecho de que se buscaba a Caro Quintero, al que se había ubicado perfectamente bien. Y si se fallaba era porque alguien les daba el pitazo de que por ahí iban los marinos a buscar a Caro. Allá está la Sierra de Chihuahua. Yo no sé que tengan jurisdicción los marinos para ir a la Sierra de Culiacán, a la Sierra de Chihuahua, a buscar personajes. No es su jurisdicción, están muy lejos del mar territorial de nuestro país. Pero la Secretaría de la Defensa está como arrinconada en apariencia. Perdón, está a cargo de hacer las obras allá en Quintana Roo, ahora con el Tren Maya, en Paraíso Tabasco con la refinería. Están en plan los soldados de albañiles, sin que sea esto denostativo de quienes trabajan tanto y ganan tan poco al construir. Fíjense ustedes, los grandes constructores son los más mal pagados de este país. Pero bueno, así están las cosas en este mundo al revés. Lamentablemente, por esta razón, surgió la necesidad, según los que están arriba, de formar una Guardia Nacional que protegiera al presidente. Bueno, esta Guardia Nacional ha sido un fracaso estrepitoso. No se han dado a conocer ninguno de los resultados que hubiéramos querido o deseado tener, entre ellos la posibilidad de haber procedido en serio contra los narcotraficantes. De vez en cuando aparece un decomiso o un narcotraficante menor que no tiene la fuerza innata de los grandes capios, del gran sicario que es el Mayo Zambada, como ya dije. No, se trata de dar unos cuantos pedacitos de narcotraficantes a la opinión pública para que se crea que está cumpliendo con su deber, pero es falso. Lamentablemente es tan falso como un billete de $3. Y con esto, y con el apoyo del gobierno que los mantiene en la impunidad, y con el apoyo de los Estados Unidos, que se mantiene medio ciego para seguir presionando a nuestro gobierno con el asunto del narcotráfico, han podido continuar con su labor. Les han dado cuarteles por todo el país. Se han inaugurado cuarteles por todo el país para la Guardia Nacional. Pero resulta que esos cuarteles son nada más cascarones, verdaderos cascarones, en donde viven como parias los miembros de la Guardia Nacional, en donde no hay un catre, con trabajo tienen una cobija, son obligados a dormir en el suelo, sin sanitarios funcionando. Bueno, funcionaron un rato mientras duró la inauguración del cuartel y luego se quedaron sin agua, sin elementos para su propia nutrición y así viven. Y ya empezaron a circular videos reales de cómo viven los miembros de la Guardia Nacional en medio de un penoso hacinamiento que va brotando en ellos un profundo rencor. Cuidado con eso. Resulta que le puede revertir la jugada a López Obrador, porque los guardias nacionales que fueron creados para protegerlo a él, sobre todo, y para perseguir el narcotráfico, las dos tareas que se han ido abajo, están ahora con mucho rencor y mucha furia. Y además, para esto tenemos los mensajes de diversos generales en retiro que se sienten avergonzados por la actuación de los militares bajo el gobierno de López Obrador y que les exigen reaccionar
con lealtad a la patria mexicana. Y esto lo sabe Andrés Manuel. Y esto pone no solamente en riesgo la democracia en México, sino la estabilidad del sistema político mexicano. Ahí están las cosas. Y esto significa que sí se está militarizando el país como consecuencia también de los muchos vacíos de poder que ha dejado el autócrata, fíjense qué contradicción, López Obrador. No me van a callar con o sin coronavirus, y lo digo como siempre, perdónenme que les hable bajito, pero no puedo hacerlo de otra manera, cero cobardía.